Saludamos nuevamente a la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV, que está diseminada por el mundo a través del internet, a través de los canales de YouTube y en los hogares del estado de Texas, en estas 4 grandes ciudades, donde transmitimos en señal abierta por 4 canales de televisión y radio. Es un gusto saludarles a todos y les damos la bienvenida nuevamente en este día lunes 26 de diciembre. Una vez más, agradecemos al Señor que nos ha permitido la vida para poder llegar hasta sus hogares y que ustedes también nos permitan llegar hasta allí donde están con este estudio. Y como siempre, pidiéndoles oraciones para que nuestro ministerio siga adelante y que no le haga falta nada, que todo lo que necesite, el Señor siempre lo provea. Que usted ore por que Dios también levante personas que quieran compartir de sus recursos para que hagamos tanta obra que Dios nos ha puesto a hacer. Han oído de una expansión que vamos a realizar muy pronto en México, en Colombia, de una expansión que vamos a realizar en el mismo Shepherd, con un terreno que se ha agarrado ahí cerquita, que es más grande y donde vamos, valga la redundancia, expandirnos en cuanto a lo que hacemos para Dios. Pues no solamente vamos ahora a enfocarnos en el centro de estilo de vida, sino también en la parte educativa y agrícola. Necesitamos, hermanos, que Dios nos provea de las herramientas para hacer todo esto. Y luego el otro desafío, el templo que queremos construir en la ciudad, para que allí también, a manera de monumento, el pueblo de Dios alabe y glorifique el nombre del Señor. Construir ese templo también es otro grande desafío. Con tantos proyectos, hermanos, ¿qué puede uno decir? Decirle, como el varón macedonio, a todos los que nos oyen: pasen a Macedonia y ayúdennos. Es posible que usted diga, ese pedido de auxilio del varón macedonio también llega de otros lados. Bueno, sí, es verdad. Y por eso es que solamente usted es el que en su corazón habrá de decidir qué va a hacer, a quién usted va a ayudar. Pero desde este lado, el clamor del varón macedonio le llega y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus donaciones especiales, para que todos estos proyectos, estas expansiones se hagan. Estoy ansioso porque las fundaciones, que no es tan fácil establecer fundaciones, hermanos, en otros países, pero estoy ansioso de que ya las tengamos para abrir cuentas en esos lugares. Un hermanito en Colombia me decía: pastor, yo tengo unos diezmos acá y se los quiero enviar, pero cuando yo voy a convertirlos a dólares se hace prácticamente nada. Necesito que abra ya esa cuenta aquí en Colombia para depositarlo aquí en peso colombiano y entonces pueda realmente valer. Así que en eso estamos. Oren porque el Señor nos ayude, hermanos, a tener ese contador que necesitamos. Miren, tenemos ya prácticamente los documentos. Tenemos la lista de los directivos que van a componer la fundación, pero ahí dice que debe haber un revisor fiscal y este debe ser un contador. Y hay contadores que permiten que se ponga su nombre ahí con su documento de identidad como el revisor fiscal, pero cobran una mensualidad porque el nombre de ellos esté ahí. Entonces yo le digo a los colombianos que nos puedan escuchar: ayúdennos a buscar un contador que quiera hacer esto gratuitamente. Es más, si hay un hermano colombiano que es contador y quiere unirse y poner aquí su granito de arena, que solo es poner su nombre con su documento de identidad para que sea la figura del revisor fiscal de la fundación, por favor, hágalo saber y ayúdenos para que pronto la fundación se establezca allí y entonces pasemos la propiedad a nombre de la fundación y ya arranquemos, hermanos. Hay un hermano constructor allá que es el presidente de la directiva que dice: yo estoy listo, pastor, para que empecemos a construir. Y yo estoy también listo para decirle al mundo: ayúdenos ahí en Colombia y luego en México. Mientras tanto, aquí también expandiéndonos. Hermanos, de verdad,
los que quieran pasar a Macedonia y ayudarnos, ya saben, les estamos pidiendo ayuda. ¿Cómo hacerlo? Ahí está en la pantalla las maneras de hacerlo. Usted puede enviar diezmos, ofrendas y donaciones especiales a este ministerio de las maneras que usted pueda allí serle más conveniente. Pero para más detalles, comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Y hermano, hermana, déjese tocar por el Señor y hoy hágase presente con lo que disponga en su corazón. Dios le bendiga de antemano por atender este llamado. Nuevamente el pastor Joselito y el hermano Luis Orlando están aquí para estudiar conmigo este día la lección. Hermano Luis Orlando, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme una vez más. Y pues es un placer para mí estar con ustedes aquí, pues aprendiendo, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor tiene mucho que enseñarnos todavía. Pues en lo personal a mí, pienso que me hace falta aprender mucho. Y el Señor ahí está trabajando, amén, ¿verdad? Conmigo, y tiene paciencia conmigo, gloria a Dios, porque Él es paciente, fiel y justo. Y ahí estamos, tratando de, como decía usted, de tratar de hacer algo en la obra del Señor. Amén. Que el Señor nos dé las fuerzas y el buen deseo de hacerlo para honra y gloria a su nombre. Amén, gloria al Señor. Pastor Joselito, bienvenido nuevamente. Gracias, pastor. Muy contento también de estar aquí en la lección para hoy lunes. Gracias a Dios que nos presta la vida y nos da la salud. Hay veces que no estamos bien y cómo lloramos estar bien, y hoy, gracias a Dios, es una bendición estar aquí. Amén. Esperamos que el estudio de hoy, el alimento que Dios tiene para hoy, el pan de cada día, como es hoy el estudio de la lección, pueda ser de gran bendición para todos. Pues vamos a pedir la bendición de Dios. Hermano Luis Orlando, por favor, ¿quiere orar? Amén. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, amén, que mora en lo más alto de los cielos, alabamos su nombre, Señor, amén, por su inmensa misericordia que usted tiene para con nosotros. Amén. Le damos muchas gracias, Señor, por que nos ha dado la oportunidad de vivir un día más. Señor, queremos pedirle que nos ayude a ser buenos mayordomos en este día del tiempo y que podamos, Señor, meditar en que, como dice la lección de este día, el fin, Señor, se acerca y necesitamos estar preparados para ese día, Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesús pues está esperando que nosotros nos preparemos. Él no ha dilatado el tiempo como muchos creen, sino que Él es paciente y espera que todo mundo proceda al arrepentimiento. Ayúdanos, Señora, que nosotros podamos prepararnos para ese glorioso día y podamos también hablarles a otros de que nuestro Señor Jesús está haciendo un juicio y que muy pronto vendrá a dar un pago a cada uno conforme a su obra. Señor, bendice a tu pueblo, no solamente en este lugar, aquí de Dallas y sus alrededores, sino también en el mundo entero. Que todos esos hermanos que al igual que nosotros se están preparando, que al igual que nosotros, ellos sientan el deseo de compartir estas buenas nuevas con otras personas que necesitan conocer de usted. Por favor, perdona nuestras faltas y sea usted nuestro dirigente siempre. En el dulce nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En el contexto de nuestra última oportunidad, que es el tema de la semana, y que es en relación a los últimos días de vida que una persona le quedan, vamos a ver de que hay que prepararse, hermanos. Hay que prepararse, y de la mayordomía, que es el tema de fondo que se está tratando en el trimestre, pues allí entra la figura de los testamentos. Y a manera de preparación para el fin de la vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano Luis Orlando? Puesto que miles de dólares se pierden porque las personas mueren sin hacer un testamento legal. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia qué necesidad debe llamarse la atención de los creyentes en ese caso? Bueno, aquí yo pienso el apóstol Pablo nuevamente nos está dando un consejo. Aquí en el capítulo 4, 1 Corintios 4, y en el versículo 2, 1 Corintios 4, 2 dice: ahora bien, se requiere, dice, de los administradores
que cada uno sea hallado fiel. Bueno, el Señor quiere que nosotros no seamos, ¿verdad? Pues ser hallados infieles, sino que Él quiere que seamos ser hallados fieles, que seamos fieles en todo, fieles pues en nuestra manera de vivir, fieles en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, bueno, en todo. El Señor quiere que nosotros sigamos el ejemplo, por eso Él es nuestro ejemplo máximo a seguir. Él quiere que nosotros seamos, hermanos, buenos administradores. Y aquí, bueno, la lección nuevamente nos habla de los testamentos, que Dios quiere que tengamos todo en orden, que pongamos pues nuestra vida en primer lugar en orden, y que también las demás cosas también, esas que vienen por añadidura, que también estén ordenadas. Que el Señor pueda ayudarnos y que nosotros le permitamos al Señor que obre en nuestra vida para que nosotros podamos seguir siéndole fieles a Él. Esta figura de los testamentos es más, creo, común aquí en los Estados Unidos. Es más, en las iglesias del Israel moderno, en las organizaciones hasta tienen un departamento que se encarga de mandar a un personaje allí que va a preguntar quienes quieren hacer testamentos para pues decirles que si quieren incluir a la obra en él. Y allá anda esta persona en las iglesias. En el sostén propio no es muy común esto, y en nuestros países pues tampoco se ha mirado esto. Personalmente yo nunca supe en mi país de que fuera un delegado de la misión o de la asociación para ir a promover el que los hermanos pues incluyeran a la obra en un testamento, y que él como departamental de mayordomía estaba ahí para aquello. No es muy común, al menos en algunos países latinos. Sin embargo, nosotros vamos a tomar lecciones de lo que aquí es bien común, y la hermana Guay tiene consejos para eso, para ver de qué manera, en la forma en que se pueda aplicar nosotros el principio. Miren, miles de dólares, dice, se pierden porque las personas mueren sin hacer un testamento. Especialmente, hermanos, cuando estas personas tienen posesiones, tienen, no sé, casas, terrenos, tienen bienes, y no hacen ese tipo de testamentos. Se pierden miles de dólares allí que pudieran ser encausados en la obra, porque básicamente los herederos, que no aman la obra algunas veces, ellos no les importa, y simplemente pues para su propio beneficio derrochan lo que quedó. Entonces el movimiento adventista fue guiado en este punto por parte del don profético, para que los hermanos consideraran hacer testamentos antes de morir, donde incluyeran la obra de Dios. Yo les contaba la vez pasada de una hermana. Yo no sé si lo hizo finalmente, porque yo no tengo ningún documento que me haya enviado, pero viene a mi mente esto, y me dice: pastor, fíjese que con mi esposo, pues ya ve, nosotros estamos ya grandes y sabemos que en cualquier momento, me dice, pues el Señor nos va a llamar al descanso, pero quería que me diera los datos de su ministerio, porque queremos ponerlo en el testamento. No sé si lo hicieron, no me han dicho si finalmente lo hicieron, pero yo le di los datos. Pero qué interesante. Y ellos no están así, que se diga, bien ancianos y ya están, ¿verdad?, que podrían morir. No, están, uno los ve a los hermanos ahí, ellos los ven, se ven bien fuertes, pero ellos muy previsoriamente están pensando colocar la obra de Dios, llámese este ministerio o del que ellos hayan elegido finalmente, para que en alguna manera reciba un beneficio de sus bienes cuando mueran. Es una forma previsoria, hermanos, de actuar, y es una manera de ser fieles a Dios. Porque aquí está diciendo el texto, miren ustedes, que se requiere de los administradores. ¿Qué significa administradores? Mayordomos. Se requiere de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de este servidor que sea hallado fiel en todo lo que Dios me ha encomendado. Amén. Bajo mi cuidado.
Se requiere del pastor Joselito que sea hallado fiel en todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, y así en el hermano Luis Orlando y en los hermanos de la iglesia. Todos deben de ser hallados fieles. Pero dentro de esa fidelidad está el que antes de morir pensemos en la obra de Dios. Esto a veces no cuadra en la mente latina porque estamos formados, hermanos, tan al yo, tan al egoísmo, tan a la avaricia, a la codicia, que decimos a veces, no hombre, ahora hasta le quieren caer ya a lo que está dejando la pobre persona. Pero no, hermanos, no es eso, es que es una manera de uno siempre pensar en Dios toda la vida. Y a veces no se piensa en eso, por eso viene la lección. Así que para entrar ya en la luz que ha llegado del don profético, vamos aquí a dividir esta lectura que está tan grande en 3 partes. Voy a pedir al pastor Joselito que se lea el primer segmento, que es el corto, luego su servidor el segmento que es más largo, para cerrar la cita completa, ¿verdad? Que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 469 a la 470, y luego el hermano Luis Orlando va a cerrar toda la cita con la parte que está en la página 473 de Testimonios para la Iglesia, tomo 4 también. Así que empecemos, pastor Joselito, por favor. Claro que sí, dice, algunos testamentos se hacen de manera tan precaria que no resisten la prueba de la ley. Obviamente una ley legal, ¿no? Civil. Y así se han perdido para la causa miles de pesos. Nuestros hermanos deben considerar que sobre ellos, como fieles siervos en la causa de Dios, descansa la responsabilidad de ejercitar su intelecto respecto de este asunto y asegurar para el Señor lo que le pertenece. Bajo este contexto, allí el versículo de Corintios, donde dice que se requiere que aquel que administre, y es que, hermano, no debemos olvidar que nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos da. Lecciones anteriores estudiábamos que todo es de Dios. La ropa que he visto, el carro que manejo, la casa que tengo, los bienes que tengo, todo es de Dios. Nosotros somos administradores de Dios. Y quiere Dios que ese versículo de 1 Corintios 4:2 sea una realidad para nosotros. Que le pongamos mucha atención, que no pase por alto. De que se requiere que nosotros como administradores de los bienes de Dios seamos hallados fieles. Y en este asunto del testamento, como el pastor ya lo explicó, bueno, dice aquí la cita que leemos, que asegurémonos que son testamentos válidos, que están bien ordenados, que están bien hechos, bien explicativos en relación de los bienes que tenemos, y que no se pierda ese dinero que podía usarse en la obra del Señor. Somos llamados a actuar sabiamente en este punto, y no este punto no lo traemos nosotros porque, o el pastor no lo trae porque haya un interés, no, es algo que el Señor nos dice personalmente a cada uno de nosotros. El Espíritu de Profecía es como, yo mencionaba al pastor, que es como un pergamino que se va abriendo y nos va instruyendo, y a nosotros que estamos viviendo en momentos de la historia, y no solamente eso, sino que también no sabemos cuándo nosotros vamos a ser depuestos, pues nos avisa, nos prepara para que dejemos todo ordenado. Eso es lo que dice aquí, pastor, este asunto, ¿no? Nuestros hermanos, dice, deben considerar que sobre nosotros, como fieles siervos en la causa de Dios, descansa la responsabilidad de ejercitar el intelecto respecto a este asunto y asegurar para el Señor lo que le pertenece. Porque en eso también tenemos que ser fieles a Dios. Si son las cosas de Dios, tenemos que saber bien en qué manos se quedan y cómo los vamos a dejar. Eso es lo que puedo comentar de esta porción. Y sí, dice el don de profecía que muchos manifiestan una delicadeza innecesaria al respecto. Creen que están pisando en terreno prohibido cuando introducen el tema de la propiedad al conversar con ancianos e inválidos a fin de saber cómo piensan disponer de ella. Pero este deber es tan sagrado como el de predicar la palabra para salvar almas. He aquí, por ejemplo, un hombre que tiene dinero o propiedades de Dios en sus manos. Está por cambiar su mayordomía. Los recursos que Dios le prestó para que fueran usados en su causa, los colocará en las manos de hombres perversos solo porque son parientes suyos. ¿No sentirán
interés y ansiedad los cristianos por el bienestar futuro de este hombre, tanto como por el interés de la causa de Dios, para que disponga debidamente del dinero de su Señor, de los talentos que le fueron prestados, para que los aprovechase sabiamente? ¿Permanecerán impasibles sus hermanos y le verán perder su asidero en esta vida, robando al mismo tiempo a la tesorería de Dios? Esto sería una terrible pérdida para él y para la causa, porque al colocar sus recursos en las manos de aquellos que no tienen consideración por la verdad de Dios, estaría, por así decirlo, envolviendo ese talento en un pañuelo para enterrarlo. Bueno, amén. Interesante porque, pues, yo no tengo ningún terreno a mi nombre, no tengo nada, pero esto me está cambiando mi manera de pensar, porque me está haciendo ver de que si yo llegara a tener alguna propiedad, yo debería de considerar qué se va a hacer cuando yo muera con esa propiedad. Y debo de considerar lo que tengo en casa, como familia, si son temerosos de Dios o realmente no les interesa y lo que van a hacer rapidito es caerle a esa casa y venderla y quedarse con la plata. Si todo esto lo tengo que tomar en cuenta. En cambio, si es porque ahí va a vivir mi hija o mi hijo y ellos también son temerosos del Señor, pues tengo que mirar. Pero imagínense ustedes, tengo una casa y mis 2 hijas tienen sus casas. Entonces, esta casa donde yo vivo, que es mía, yo debería de considerar, al colocar en un testamento, que no se puede vender, por decir algo, a menos que se dé un porcentaje para la causa de Dios. Y yo lo debería dejar claro escrito ahí. Pero como latinos esto no es así, no nos enseñan de esto. Pero estoy viendo acá que dice que debería de considerar la obra de Dios. Ahora, ¿a qué ministerio o a quién yo podría poner allí? También es otra cosa que tengo que considerar, porque no se trata de poner cualquier ministerio o dárselo solo por dárselo a la organización. Hay que mirar también qué andan haciendo ellos, ¿verdad? Porque esto se debe hacer con alguien o ministerio que uno tenga la certeza de que estos también están bien metidos en la obra de Dios y con santo temor de Dios hacen las cosas. En los días del Managuay había un gran temor del Señor para hacer las cosas. Hoy, ¿cómo andan estas organizaciones? ¿Cómo andan estas conferencias, asociaciones y misiones, su liderazgo? ¿En qué andan metidos? ¿En qué ocupan los recursos? Uno dice, y todavía le voy a dejar a estos para que dispongan, si estos tampoco son dignos de confianza. Entonces necesitamos sabiduría. Necesitamos que el Señor nos diga cómo hacer, o se puede tal vez disponer que con eso tal vez se financie una campaña evangelística con los recursos que se sacaron. Uno puede ponerle claramente en el testamento qué quiere que se haga de lo que se saque como producto de una venta, de algo que yo dejo como herencia. Dice que es bueno que se le ponga atención a esto, porque cuando morimos la mayordomía va a cambiar y va prácticamente a tomar posesión de lo que tengo, un mayordomo infiel o uno fiel, y debo prever cualquier cosa que pueda venir y colocar ahí algo para Dios. Bueno, como sigue diciendo para cerrar esta cita. Muy bien, sigue diciendo aquí, hablando de, pues, que mayordomía, que somos administradores, ¿verdad?, del Señor, y que debemos de ser hallados fieles. Dice, la muerte no llegará un día más temprano, hermanos, porque hayáis hecho vuestro testamento. O sea que muchos creen que ya cuando una persona está haciendo el testamento, ya como que se está despidiendo. Y aquí nuestra hermana de Guay aquí nos aclara eso. Dice, no, hermanos, no es que si usted haga un testamento quiere decir que ya la muerte va a llegar el siguiente día, ¿no? Dice, no llegará, dice, un día más temprano, hermanos, porque hayáis hecho vuestro testamento, alegar vuestras propiedades por testamento a vuestros parientes. Dice, cuidad de no olvidar la causa de Dios. O sea que tenemos que tener cuidado en eso, ¿verdad? O sea que debemos de tener cuidado de no olvidarnos que todo lo que tenemos no es de nosotros. Esos aquí nomás somos administradores, mayordomos de Dios, porque Él es el dueño de todo.
Dice, sois sus agentes, conservadores de su propiedad, y debéis considerar primero sus requerimientos. Hermanos, a Dios tenemos que poner en primer lugar, porque Él es el dueño de todo y Él es el que nos va a pedir cuentas en aquel día que hiciste con los bienes que yo te di. Nos va a pedir cuenta de eso también, ¿verdad? Dice, vuestra esposa y vuestros hijos no han de ser dejados, dice, en la indigencia. Debéis, dice, proveer para ellos si lo necesitan, pero no introduzcáis en vuestros testamentos simplemente porque es costumbre hacerlo una larga lista, dice, de parientes que no sufren necesidad. Bueno, aquí la profeta del Señor nos está advirtiendo a nosotros que tengamos cuidado, ¿verdad? Que tengamos cuidado, que cuando hagamos un testamento, pues debemos de pensar en nuestros familiares, ¿verdad? Si es que pues lo ameritan. Y si pues en realidad vemos que ellos, quizás como decía usted, ya a rato decía, si vemos que ellos no van a, quizás no son temerosos de Dios y lo que van a hacer es despilfarrar eso, bueno, yo pienso que allí debemos de meditar más. Y meditar primero en el Señor, ¿verdad? Porque debemos de poner a Dios en primer lugar. Él es el que nosotros tenemos que meditar siempre y tenemos que pues pensar de que Él es el dueño de todo. Y Él es el que, pues, que nos está pidiendo que seamos fieles. Y necesitamos ser hallados fieles, ¿verdad? Delante de Él, si es que queremos que el Señor nos dé el pago que tanto anhelamos nosotros. Así que, bueno, como mayordomos, ojalá que cada uno de nosotros meditemos en eso, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con los bienes que el Señor nos ha dado? ¿Estamos administrándolos bien o estamos por allí despilfarrando? Ojalá que no, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en eso. Amén. Que Dios nos ayude. Bueno, y así, pastor Joselito, tanto si vivimos como si morimos, entonces, ¿qué espera Dios que recordemos cada uno de nosotros? La última cita de esta lección se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 14, del 8 al 12. Dice, si vivimos para el Señor, vivamos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, es verdad. Hermanos, aquí la Escritura nos dice que nosotros le pertenecemos a Dios. Somos del Señor. Él nos compró a un precio muy grande. Por redención y por creación, nosotros le pertenecemos a Él. Por eso dice la Escritura que si nosotros debemos de vivir para el Señor, y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, pues también morimos en el Señor. La importancia de aquí, mis queridos hermanos, es que tengamos en cuenta de que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hicimos bien o de lo que hicimos mal. Ojalá que en nuestra muerte, cuando se acerque, nosotros estemos en paz con Dios y con nuestros prójimos. Que seamos sabios en este punto. Que Dios nos ayude a que podamos terminar nuestros días de una manera que podamos asegurar nuestra salvación. Amén. Y que nuestro egoísmo quede erradicado. Y que por sobre todo Dios nos halle fieles. Y cuando demos cuenta, pues aquellas obras que hicimos, aquella preparación que se hizo, pueda hablar a nuestro favor. Y así, hermanos, entonces que cada uno de nosotros sea hallado digno de confianza como mayordomos, para que el Señor no salga, digamos, defraudado por parte de decisiones nuestras que lo dejan a Él a un lado. Que cada uno de vosotros como mayordomo sea hallado fiel, dijo Pablo. Es Amén. decir, digno de confianza. Para poder entonces administrar bien los recursos del Señor. Finalmente, ni yo soy mío, ni nosotros nos pertenecemos. Le pertenecemos a Él. Así que de todo daremos cuenta. Pongámonos hoy en las manos de Dios para cambiar nuestras maneras de ver las cosas cuando se trata de propiedades
y cuando se trata de nosotros mismos. Oremos. Padre nuestro, queremos suplicarte ayuda para ser encontrados fieles como mayordomos en la administración de tus bienes. Así es. Que nos ayude, Señor, para ser hallados dignos de confianza en todo lo que nos has puesto en las manos para administrar. Pedimos, Señor, que seamos muy cuidadosos con todo aquello que nos hayas puesto en nuestras manos, ya sea como propiedades, recursos o aún nuestra propia vida. Que tomemos en cuenta que de todo vamos a rendir un informe, cuentas de qué hicimos, y que, Señor, no te dejemos, por lo tanto, afuera de nada de lo que tú nos has dado, sino que más bien tengas tu parte, porque finalmente todo es tuyo. Y como dijo tu siervo David, de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Gracias. Ayúdanos este día a reflexionar en todo esto que hemos estudiado y a ponerlo por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.